Amén. Le damos la bienvenida una vez más a todos los hermanos y amigos que están a través de las redes sociales, a través del internet. Y por medio de este servicio que Dios va a traer esta tarde, vamos a orar por los enfermos, por aquellos que están sufriendo alguna situación difícil en sus cuerpos y aquellas personas también que están pasando situaciones difíciles en lo que viene siendo cosas personales. Que Dios añada bendición a sus vidas. Cierra sus ojos, inclina su rostro. Padre, que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias esta tarde, Señor. Muchas gracias por la vida, Señor, porque tú la vida nos la regalas, Señor, y sabemos que si estamos aquí es por tu infinita misericordia. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida, gracias por el pan, gracias por el techo donde hemos podido descansar, por la cobija, Señor, por Señor, las grandes bendiciones que tenemos. Gracias, Señor. Ahora, Señor, en esa exaltación a tu nombre, Señor, pedimos que tú derrames bendición, sanidad sobre los cuerpos enfermos que están en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda sanar, Señor, pueda restaurar y que, Señor, tú puedas traer sanidad a cada vida, Señor. En esta hora, Señor, no por nuestros méritos, sino por tus méritos, Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bendice, Señor, a cada uno de los que están, Señor, padeciendo síntomas, Señor, de enfermedades. Que tú sanes, que tú, Señor, libertes, que tú, Señor, quites, Señor, toda enfermedad en medio de tu pueblo, Señor. Y también, Señor, traiga, Señor, liberación, Señor, mental, espiritual, a aquellas vidas que están, Señor, atadas. Que tú traigas la bendición poderosa a tu pueblo esta tarde, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se llene este lugar, Señor, por medio, Señor, de tu Santísimo Espíritu Santo. Bendice, Señor, llénanos, Señor, y que podamos, Señor, salir de aquí renovados, Señor, salir de aquí sanados, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Trae tu buena palabra también, Señor, esta tarde. Que tu palabra pueda caer en tierra, Señor, fértil, y que pueda dar mucho fruto, Señor, porque tu venida se acerca, Señor, y queremos estar preparados. Queremos prepararnos, Señor, como esas 5 vírgenes, Señor, que se prepararon, Señor, con tiempo, para cuando llegó el marido, el esposo, Señor, no la sorprendiera la noche. Bendice, Señor, a aquellos que se preparan a través de la internet también, Señor. Trae liberación, trae sanidad y trae tu buena palabra a aquellos que están escuchando a través de las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Dicen amén, hermanos. Amén. Un fuerte amén otra vez. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia entonces en el libro, capítulo número 10 de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nuestro tema es convicción y avivamiento, pero seguimos enfocados en una serie que se llama, así como dije, ¿estamos enfocados? Cuando tenga la porción, dígame, hermano. Entonces leemos la palabra del Señor del verso 1 en adelante, que dice una porción muy conocida. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, diga piadoso, y temeroso, diga temeroso, de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba, diga oraba, a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Repito una vez más esa porción, ese último verso donde dice, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Palabra de Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Pues, gracias a Dios llegamos a un nuevo fin de semana, ¿verdad? Estamos ya estando ya casi en la segunda semana de enero, amén, la segunda semana de enero, y todavía estamos
Todavía estamos vivos aquí, todavía estamos contados con ese grupo de personas que estamos todavía aquí, hermanos, respirando, aunque con dificultad, ¿verdad? Porque yo también he estado un poquito mormadito, un poquito siempre ahí con algunas alergias que siempre suelen pasar en estos tiempos, amén. Pero estamos contentos porque en esta porción que hemos leído hoy, vamos a analizar unos puntos muy importantes que hoy se han perdido en la iglesia del Señor. Se han perdido, hermano, por muchas razones, por las distracciones del mundo, por la tentación del enemigo y por nuestra misma carne que tenemos encima de nosotros todos los días. Pero hoy vemos un ejemplo tan poderoso de la vida de Cornelio. ¿Cuántos habían leído esa porción antes? Era un hombre, hermano, como usted, como yo, común y corriente, pero tenía un puesto muy alto. Era un centurión, un hombre que tenía a su cargo muchos soldados. Pero dice la Biblia que eso no lo hacía un hombre, hermano, iracundo o rebelde o prepotente, sino al contrario, lo hacía más un hombre humillado delante de Dios. Y de eso se trata, hermanos, esta predicación, que tengamos convicción, y después de la convicción, por eso tiene que venir un avivamiento. Hermano, a lo que se refiere, hermano, el hombre que estamos hablando hoy, Cornelio, fue un hombre, hermano, que Dios en su misericordia permitió que quedara plasmada la historia de este hombre en la palabra bendita de Dios. Y este hombre, hermano, nos deja un legado, nos deja una lección de lo que se tiene que hacer todos los días para agradar al Señor. De lo que se tiene que hacer, hermano, para vivir agradando a aquel que murió en la cruz del Calvario. Y ustedes se dan cuenta, hermano, este hombre Cornelio era un gentil, era un hombre griego, pero se había hecho prosélito, se había convertido prácticamente a las tradiciones judías, y él quería, hermano, comenzar a agradar a ese Dios del cual muchos hablaban en esos tiempos. Pero mire cómo dice, hermano, que era un hombre piadoso, y aún todavía no conocía, no había tenido ese encuentro personal, había escuchado nomás de oído que existía un Dios bueno y misericordioso, como el Dios de Pedro, como el Dios de Juan, como el Dios de Pablo. Y él, hermano, en esa acción, hermano, comenzó a interesarse en las cosas de Dios. Por eso es responsabilidad. Escuche bien, que se le quede bien claro esto en su corazón. Es responsabilidad de todo ser humano buscar las cosas divinas, buscar a Dios. Es responsabilidad. Amén. Porque el día que estemos delante de Dios, Dios nos pudiera traer, hermano, a memoria esta, hermano, porción de Cornelio, y él pudiera decir: ¿te acuerdas de Cornelio? Era un hombre que buscaba mis cosas, buscaba el rostro. ¿Y por qué tú no? Y él tenía, hermano, quizás a lo mejor algunos argumentos para no buscarlo. Porque, como le dije, era un hombre que tenía una posición, un hermano tenía un estatus grande, hermano, era un centurión, y los centuriones, hermanos, tenían buena reputación de los de afuera, eran hombres, hermano, que tenían a cargo muchas personas, pero eso no, hermano, no le interesó a él. Su estatus legal o su estatus, hermano, de cualquier manera, no le interesó a él. Y por eso Dios, hermano, hoy nos está dando, hermano, nos está hablando a la iglesia de hoy, que es un tiempo de buscar una convicción. ¿Qué es una convicción, hermano? ¿Qué es una convicción? Quiero que sepa qué es una convicción. Es una creencia sólida y firme. Esa es una convicción. Y es lo que tenía, hermano Cornelio, que estaba basado en la confianza de la palabra de Dios, dice, la cual nos hace estar completamente convencidos de la verdad. ¿Cuántos saben que esto es la pura verdad, hermano, la palabra de Dios? Esta es la verdad, la que nos puede transformar. Este libro santo es lo que nos puede transformar y cambiar, hermano, de ser hombres pecadores a hombres santos para la gloria de Dios. Pero hay que dedicarle tiempo a Dios. No solamente, hermano, cuando estemos bien, hermano, o nomás en ciertas temporadas, sino desde el momento, hermano, que nos despertamos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuántas situaciones difíciles están pasando Los Ángeles? ¿Cuántos saben de los incendios de Los Ángeles?
Pues yo no sé, yo estuve viendo un video que los incendios comenzaron el 7, si no estoy mal, de enero. Pero el día 3 estuvieron haciéndose como son galardones que le llaman los Golden Globe, ¿cómo? Golden Globe Awards, algo así. Y ahí en esos, hermano, en ese tipo de galardones mundanos, porque ahí les dan cosas nomás a los mundanos. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Pero empezaron a hacer como algún tipo de dinámica, que cuántos votos o cuántos, personas habían votado por cuál cosa. Y pusieron en la pantalla algunos nombres. Y tuvieron, el descaro de mencionar el nombre de Dios. Amén. En pocas palabras, se mofaron de Dios. El mundo así está. Pero después, cuando vienen las situaciones difíciles, la gente le culpa a Dios todas las cosas. Pero ¿por qué mejor no buscamos a Dios? ¿Y por qué mejor no le damos el tiempo al Señor? ¿Y por qué mejor no somos respetuosos con Dios, hermano, y damos nuestra vida, nuestro tiempo al Señor? Pero estos hombres se mofaron. Y ahí, hermano, en estos lugares es donde ocurrieron todos los incendios. Como dice la Biblia, Dios es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Dígalo más fuerte: fuego consumidor también. Si la gente se va a mofar con Dios, hermano, sépanlo que van a tener, hermano, consecuencias graves. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. El hombre, hermano, que se burle de Dios, hermano, pagará las consecuencias, porque Dios es santo, Dios es bendito, Dios es puro y nadie se burla de Él. Y el que se burla pagará las consecuencias muy grandes. La gente se reía, hermano, cuando dijeron el nombre del Señor, que dijeron: el Dios que creó el universo, cero votos. Y toda la bola de mundanos se reía. Antes no les cayó un rayo ahí y los desbarató, porque Dios todavía es misericordioso, ¿sí o no? Yo lo hubiera podido desbaratar ahí, pero no, porque Dios es un Dios misericordioso y quiere que los hombres se arrepientan. Pero el hombre siempre, hermano, insiste en hacerlo a su voluntad. Por eso la convicción que el cristiano, los cristianos, ¿cuántos se llaman cristianos aquí? Entonces, que seamos cristianos de verdad, no cristianos, hermano, de chocolate, no cristianos de azúcar, que con la lluvia nos vamos a desbaratar, o chocolate, con el calor nos vamos a desbaratar. No, cristianos como Cornelio, que se hizo cristiano y empezó a tener una convicción de Dios, y al final vamos a ver en qué terminó: en un avivamiento poderoso. ¿Por qué? Porque él sabía que era el único camino a la eternidad. El día que usted y yo nos muramos, hermano, solamente habrá un lugar donde vamos a ir: el cielo y el infierno, no más. Yo creo que Cornelio quería escapar. Más de alguna vez había escuchado a lo mejor del juicio eterno, y él comenzó, y por eso dice, hermano, vuelvo a leer una vez más, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso. Pero no solamente era piadoso, sino que temía a Dios, hermano, temeroso de Dios. Era un hombre que sabía quién era Dios, sabía que al momento de darles órdenes a sus hermanos soldados, a los que él tenía a su cargo, era un hombre respetuoso, que no los maltrataba, no los trataba mal, que era temeroso de Dios. Hoy nuestros patrones no son temerosos de Dios. O usted no es temerosa de Dios cuando está trabajando en el lugar de su trabajo. A lo mejor se cuida aquí del pastor de la iglesia, pero allá afuera en su casa, en el trabajo, no es temerosa, no es temeroso de Dios. Él dice que era un hombre temeroso de Dios. Para que Dios haya permitido que se escribiera eso, es porque era un hombre temeroso de verdad de Dios. Pero no solamente él, sino que dice ahí: toda su casa, sus hijos, su esposa, sus parientes. Entonces había una convicción
Había una convicción. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere Dios que haya una convicción en la iglesia de Redwood City. Que tengamos temor de Dios. Que tengamos, hermano, respeto a Dios. Y que le sirvamos a Él siempre, al Señor. Que haya una convicción. Que sea una convicción, es algo que estamos seguros de que existe. Así como Cornelio sabía que Dios, hermano, lo estaba dándole una oportunidad. Él quería aprovecharla. Y no solamente eso, miren, todas las virtudes que tenía, que muchos de nosotros quizás no tenemos. Allá afuera, hermano, hay gente que usted puede decir, hay una persona que no es cristiana, pero es mejor que el cristiano de aquí. ¿Han visto ustedes eso? Que te dice, no, ese señor es mejor que el cristiano. Ese señor da, ese señor se despoja. Ese señor, la verdad que es muy respetuoso. Ese señor trata muy bien a su esposa, cosa que los cristianos a veces no hacemos. Yo no podría decir, pues entonces, ¿en qué estamos? Y no solamente eso, mire, con toda su casa, y que hacía también, mire, encima de eso, hacía, dice, muchas limosnas. O sea, no solamente se despojaba en el temor a Dios, no solamente era un hombre piadoso y temeroso, no, sino también que sacaba la cartera y daba limosnas a la gente que necesitaba. Dar limosnas es tener misericordia. Eso significa no dar 5 pesos como la religión popular, que a veces íbamos y dábamos nomás 2 moneditas. No, eso no es limosna. Limosna es ayudar a aquel necesitado. Dicen amén. Amén. La limosna del griego, miren lo que dice. El eimosínil, que significa misericordia, entre comillas, es una ayuda voluntaria que se da a una institución o persona por amor, sin esperar nada a cambio. ¿Está claro? Y así era Cornelio. Dice que daba muchas limosnas. Y aquí viene el punto fuerte. ¿Ustedes creen que Dios ve todo lo que hacemos, sí o no? Todo lo que usted haga, hermano, hermana, Dios lo está viendo. Sea bueno o sea malo. Si usted allá afuera se porta bien, God is watching you. Si aquí se porta bien, Dios lo está viendo. Si aquí usted se despoja, teme a Dios, también da lo que le corresponde como hijo de Dios, sus ofrendas, sus diezmos, Dios lo ve. Allá afuera también, Dios lo ve. Pero nunca Dios se queda con nada. Dios siempre llega a tiempo y nos bendice. Amén. Amén. Y esa era una convicción que él tenía. Otra de las grandes, hermano, grandes virtudes que tenía él, por eso ahorita vamos a analizar esos 4 puntos para ir avanzando. Verso 30, vaya conmigo ahí mismo, Hechos 10, verso 30. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga, dígame. Ahí mismo leemos en Reina Valera. Miren lo que dice. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días. Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. No solamente era hombre piadoso, temeroso, que daba. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, antes de que el diablo empiece, hermano, a atarte y a quitarte esas bendiciones, hermano, como las que Cornelio empezó a hacer, hermano. El diablo quiere quitarte esas bendiciones. Él no quiere que tú seas temeroso, no. Él no quiere que tú seas piadoso, no. Él quiere, hermano, detenerte, amarrarte. Él no quiere que tú seas una persona que se despoje, que dé. Él quiere tenerte así siempre. Pero nosotros lo vamos a atar a él en el nombre de Jesús. Con nuestro temor al Señor.
con nuestras, hermano, con nuestros, despojándonos de lo que tenemos. Nuestro tiempo también es para el Señor. Dice, y estaba en ayunas, o sea, estaba también en un día de ayuno o en ayunas. No comió, porque es parte de la vida cristiana. Entonces, lo que vemos, hermano, aquí es de que las situaciones que está atravesando la iglesia, hermano, son situaciones muy difíciles que hemos olvidado. Esos 4 puntos que vamos a tocar hoy. Bienvenido, Noel. Dele bienvenida a Noel. Ahí está Noel, nuestro amigo. Entonces, hermano, lo que vamos a empezar a hablar ahora es que cómo, hermano, la iglesia está atravesando situaciones difíciles alrededor del mundo y no nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo, o sí nos damos cuenta, pero hoy hacemos oídos sordos. Los incendios, terremotos, hay más terremotos que nunca ahora, ¿sí o no? ¿O no? Acaba de ocurrir un terremoto, no sé si fue en la Ciudad de México y luego en El Salvador tembló también. Entonces está poniéndose la cosa, hermano, de color hormiga, muy rojo. Se están hermano, viniendo situaciones difíciles, y es el momento donde nosotros tenemos que empezar, hermano, a aplicar esas 4 virtudes que todo cristiano debe de tener, hermano. Y el Cornelio no era cristiano y las empezó a aplicar. ¿Por qué? Porque es la única manera de cómo nosotros podemos agradar a Dios. Hoy como cristianos, hermanos, nos hemos acomodado a una vida religiosa. Una vida religiosa. Hoy, ¿saben qué, hermano? Hoy no tengo ganas de ir al servicio, no tengo ganas de ir al culto. Y es, hermano, como si no pasara nada. Pero para Cornelio no, para Cornelio, hermano, era, hermano, algo, hermano, necesario de temerle a Dios. Y hoy la iglesia necesita una convicción especial, necesita tener una convicción de quién es ese Dios, el Dios de Cornelio, hermano, que nos ha cambiado y nos ha transformado. Es lo que necesita la iglesia, no una iglesia fría, no una iglesia, hermano, decayente, o no una iglesia laodicense, como muchas iglesias están hoy, hermano, que solamente quieren puras cosas, hermano, humanas, y no quieren las cosas espirituales, no quieren temer a Dios, no quieren, hermano, despojarse, no quieren ayunar, no quieren orar. Así como, hermano, Cornelio dice que oraba todos los días con su casa. Hoy la iglesia ya no hace eso. Se pudiera predicar otro evangelio, pero no se puede. No se puede. Yo no pudiera. Yo no le pudiera decir, hermano, no se preocupe, no ore. Yo no le pudiera decir, hermano, no se preocupe, no venga a la iglesia, no. Porque estaría en contra de Dios. Amén. En los años 50, escucha bien, más de algunos de ustedes han escuchado esta historia, y si no, pues la va a escuchar hoy. Había un pastor coreano de Norcorea que se llamaba Pastor Kim. ¿Han escuchado la historia de él? ¿Sí? ¿Cuántos la han escuchado? Levante su mano. Ok. Mire, se lo voy a leer porque de memoria no me lo aprendo todo. Dice, por varios años el pastor Kim y 27 miembros de su redil vivieron en túneles bajo tierra hechos a mano. Los comunistas descubrieron que los cristianos vivían bajo tierra cuando estaban construyendo una carretera. Los guardias los sacaron del escondite y los presentaron frente a una multitud de 3,000 personas en la aldea del norte de Corea, donde se llevaría a cabo una ejecución pública. Escuche bien. Dijeron a los cristianos, nieguen a Cristo o morirán. Pero los creyentes rehusaron a hacerlo. Entonces el oficial comunista, a cargo de la ejecución, ordenó separar del grupo a 4 de los niños y prepararlos para ser ahorcados, con sogas amarradas alrededor de sus pequeños cuellos. El oficial les ordenó nuevamente a los padres que negaran a Cristo. Ninguno de los creyentes negó la fe en Cristo. En vez de eso, les dijeron a sus hijos, muy pronto nos veremos en el cielo. Los niños murieron calladamente. Entonces el oficial a cargo ordenó que trajeran una aplanadora y obligó a los cristianos que se acostaran en el camino. Mientras el motor de la máquina aplanadora aceleraba, el oficial les dio una última oportunidad de retractarse de su fe en Jesús.
Nuevamente los creyentes rehusaron hacerlo. Tan pronto la máquina comenzó a moverse lentamente, los cristianos comenzaron a cantar un himno que a menudo cantaban juntos. Comenzaron a cantar mientras sus huesos y sus cuerpos eran aplastados bajo el peso de la inmensa aplanadora. Y cantaban así: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Y así murieron, hermanos, aplastados por su fe puesta en el Señor. Hoy en día, hermano, ya nadie quiere pagar el precio. Ya nadie quiere, hermano, esforzarse. Imagínense qué cuadro tan difícil ver los padres a sus propios hijos ver colgados ahí. Uno pudiera decir, pero qué Dios tan malo, ¿por qué permites? No, hermano, es parte de lo que Dios, hermano, quiere, hermano, que nosotros hermano, demos todo por Él. Dicen amén. Aún hasta la propia vida. Si nos van a matar por Cristo, hermano, es un privilegio. ¿Saben eso o no? ¿O no? Es un privilegio. Porque al momento de morir, hermano, pasamos directamente a la eternidad con cuerpos nuevos, con cuerpos, hermano, gloriosos, y ya nunca vamos a sufrir. Y después, entonces, Dios le dará el pago a esa gente, hermano, que cometió esas atrocidades. Dice que Él es el que va a dar, hermano, Él es el que será el juez justo en esos tiempos, hermano. Y por eso el evangelio, hermano, ahora se ha modernizado tanto. No queremos pagar, hermano. Estos hombres, mire, vivían en las alcantarillas. Eran hombres y mujeres y niños, hermano, que estaban, hermano, con el temor de que los descubrieran. Aquí, mire, no tenemos a nadie que nos esté molestando, hermano, a no ser que algún chamuco esté por allá afuera nomás, quizás distrayéndonos. Pero no hay gente que nos esté poniendo alguna arma aquí o que nos tengan por el piso, hermano. Gracias a Dios que todavía tenemos esa libertad en este país. Pero puede ser que cambie todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de venir a la iglesia? ¿O vamos a preferir, hermano, que nos digan, ok, pónganse aquí en la pantalla para ponerlos en él y darles lo que, hermano, el enemigo quiere? Nos pueden matar el cuerpo. Jesús dijo, no temáis a aquel que mata el cuerpo, sino témele ¿a quién? Aquel que tiene el poder de matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Eso dice la Biblia? Entonces, hermano, esta historia breve es un poco deprimente, pero, hermano, lo que Dios quiere aquí es que tengas esa convicción, amigo, hermano, de que Cristo Jesús te ama. Él tiene el poder para ayudarte, para salvarte, para restaurarte, pero hay que dar ese paso. Y esos 4 puntos, vamos a ir avanzando. Orar, ayunar y dar. Son 3. Y invitar también. Orar, grábeselos de memoria. Orar, ayunar, dar e invitar. Díganlo juntos todos conmigo. Orar, ayunar, dar e invitar. Una vez más. Orar, ayunar, dar e invitar. Esa es la convicción del cristiano, de la iglesia. Hermanos, en estos tiempos no debemos de perder el tiempo en otras basuras, en otras cosas, sino solamente, hermano, en las cosas que valen la pena, en las cosas que son eternas, en las cosas que van a perdurar. Todo lo demás se va a acabar, hermano, los trabajos, las casas, todo se va a ir. Mire las casas de esas personas que estaban, hermano, en esos lugares. Ahora mucha gente perdió hasta su trabajo. Había mucha gente que era nani de los ricos, pero se les perdieron las casas. Se perdió esa casa. Y mucha gente, hermano, en vez de venir al Señor, hermano, se alejan del Señor. Y es cuando debemos de correr a Él y venir a Él. El verso número 1 y 2. Por eso le digo, es importante orar.
Para que el enemigo no venga y nos amarre, nos ate, hermano, porque si no, el enemigo nos va a querer detener a que no oremos. Por eso es importante nosotros cada día comenzar, hermano, una vida, hermano, disciplinada de oración todos los días. En la mañana, en la tarde, si se puede en la noche también, que sea parte del alimento diario espiritual. Así como comemos, ¿verdad? 3 hasta 4 veces por día, ¿sí o no? Amén. Los que almorzaron. Se almorzaron su cafecito, su McDonald's, ¿verdad? Su sandwichito. Y luego después como a las 12 ya se estaban comiendo su ensaladita, su pollito. Bueno, no todo, ¿verdad? Solo yo entonces. Entonces, es importante, hermanos. El verso 30. Vayamos otra vez allá a Hechos capítulo 10, verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora, dice, yo estaba en ayunas. O sea, hermano, él tuvo también el interés y el deseo de ayunar, así como ayunó su Señor, su Salvador. Jesús, nuestro Señor, nos dio el ejemplo de ayunar 40 días y 40 noches. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacerlo? La pregunta es esa. Si el Señor lo hizo. Y Dios también nos da la pauta de que es necesario hacerlo para, hermano, comenzar a tener una vida espiritual mejor este 2025, hermano, y empezar a fortalecernos como hombres, hermano, poderosos, para que cuando venga el enemigo ya no nos pueda tumbar. Amén. Pero hay que hacerlo, hay que practicarlo. En lo que se refiere también a dar. Versículo 1, mire. O sea, en pocas palabras, Cornelio no era agarrado, ¿verdad que no? No era codo. ¿Son codos? Los que no vinieron. Porque todos ustedes son bien generosos. Dicen amén. ¿En serio? Entonces, eso también es parte del amor a Dios, de dar, hermano, de darse todo para el Señor. Dice que él lo hacía. Él daba siempre, dice, muchas limosnas, no solamente poquitas, dice, muchas limosnas. O sea, pasaba por ahí gente que necesitaba y le decía, toma, aquí te van sus 50, 60 dólares. Y alguien más también, toma, alguien más, aquí va. O a la iglesia donde él estaba, hermano, en su casa, o donde se podían reunir. Ahí podían, hermano, dar alguna aportación. ¿Por qué? Porque era un hombre dadivoso, era un hombre que hermano, no se medía. Y todas esas cosas, aquí viene el punto bueno, Dios las escuchó. Y dijo Dios, mira nomás, que ya está uno que se llama Cornelio. Vamos a darle la salvación. Y el avivamiento, ¿por qué? Porque está haciendo lo que cada hombre en este mundo debe de hacer, pero no lo hace. Imagínense que todos fueran como Cornelios. En este mundo no hubiera maldad. En este mundo no hubiera, hermano, quizás, hermano, robo, no hubiera, hermano, quizás gente con necesidades. ¿Por qué? Porque todos nos ayudaríamos unos a los otros, ¿sí o no? Hay una historia que leí hace mucho, que estaban 20 personas en un cuarto y 20 personas en otro, pero les dieron comida, pero las cucharas que les dieron eran cucharas como si fueran de las del panadero. ¿Cómo se llaman esas? Sí, o sea, grandes. No, o sea, no eran cucharitas, así eran las que meten donde la gente mete el pan al horno. Palas. Pero había un grupo de 20 flaco, desnutrido, y el otro estaba bien comido. Pero tenían la misma comida y las mismas palas. Y decían, pero ¿cómo estos sí están bien nutriditos y estos no? ¿Sabe por qué? Porque no pensaban en sí mismos. Uno, con esa pala usted puede comer, ¿verdad que no? Entonces esa pala le daba al otro y el otro le daba al otro. Y así se comían, así se daban de comer uno al otro. Pero los otros, el otro grupo que estaba flaco, no se podía nutrir porque pensaban en comer solamente ellos y no podían con la pala grandota que tenían. Y el otro grupo, le daba aquí al del final y el del final le daba aquí.
se nutrieron. ¿Por qué? Porque era, hermano, la comunión, la comunidad, la coinonía entre ellos. Entonces, hermano, que seamos ya en este tiempo hombres y mujeres seguidores como Cornelio, y que seamos fortalecidos, y que seamos, hermano, también hombres como el pastor Kim, hermano, que pasó esas situaciones y que tuvieron que dar la vida por el Señor. Si es, hermano, lo que Dios quiere, pues hay que hacerlo. Muchas veces no es así, pero Dios, hermano, tiene siempre misericordia de nosotros. Dicen amén. Pero lo más importante es esos puntos muy importantes que los tengamos en memoria todo este 2025. Si usted los practica y si usted tiene una vida devocional con esos, hermanos, puntos importantes que tuvo, hermano Cornelio, le aseguro que va a ser un cristiano próspero, va a ser un cristiano bendecido, va a ser un cristiano fortalecido y no va a tener problemas, le aseguro, en ninguna manera, pues, porque va a estar delante de Dios. Y si los problemas vinieran, usted le va, hermano, a salir a los problemas. Pero es importante captar lo que Dios nos está diciendo esta noche, amén, esta tarde. Entonces estos 4 puntos, hermano, parece, como lo mencioné hace rato, se están olvidando en las congregaciones cristianas. ¿Pero por qué? Hoy en día ya no se teme a Dios. ¿Verdad que no? ¿Saben cuál es una cosa de temor a Dios? La palabra temor no significa miedo, significa respeto, ¿sí o no? ¿Amén? Aquí comenzamos el servicio a las 2 de la tarde. Temer a Dios es llegar a esa hora. Eso es temer a Dios. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Eso es temor a Dios. Porque aquí está el Señor y el Señor se merece respeto, ¿o no? Yo lo digo que a veces ahí nos trabajamos. No quiero que lo tome de una manera en general, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, yo hablo por mí el domingo, y si yo llego a las 3 de la tarde, 3:10, pues ya estoy fallando al Señor, amén. ¿Me explico? Pero si tenemos la oportunidad, es bueno, hermano, de ser responsables al Señor. No al hombre, al Señor, hermano. Hágalo para el Señor. Y no lo tome de una manera que es, hermano, que Dios quiere quizás decirnos algo que a veces no es necesario, pero es necesario decirlo. Cuando Cornelio se preocupaba por agradar a Dios, aún él siendo una persona que no había tenido un encuentro con el Señor, pero sabía la responsabilidad, que como dije hace rato, que cada ser humano tenemos, así nosotros, hermano, sabemos la responsabilidad que tenemos. Y si olvidamos la responsabilidad que tenemos como hijos y aún como cristianos que profesamos una fe, la única a la que la que nos puede liberar de la condenación eterna es esa fe puesta en Jesús. Cuando uno se entrega al Señor, hermano, por ejemplo, en el caso de Cornelio, el último punto que voy a tocar es, él invitaba también, porque él sabía que había, hermano, una responsabilidad de invitar a todas aquellas personas a escuchar el Evangelio. Vaya conmigo al verso 24, ahí mismo. Ya vamos a ir casi terminando. Entonces Cornelio, verso 23, aún 22, mire lo que dice. ¿Ya lo tenemos? 10:22. Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene, mire lo que también tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hay otra versión donde dice que tiene un buen testimonio de los de afuera. O sea, la gente decía, no, fulanito es buen hombre, fulanita en su trabajo es excelente cristiana también. O fulano es un excelente trabajador y yo sé que es cristiano porque es muy respetuoso, nunca habla malas palabras, siempre es honrado, siempre llega temprano a su trabajo. Yo doy buen testimonio de él. Y de ese testimonio daban de Cornelio.
Y mire lo que dice. Y ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, verso 23, haciéndoles entrar, los hospedó. Mire, Cornelio también tenía esa virtud de hospedador, dice, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Dice, al otro día entraron en Cesarea, de donde era Cornelio, y Cornelio, mire, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Después de la convicción va a haber un avivamiento. ¿Por qué? Porque Dios va, hermano, a traer esa bendición a aquellos que tengamos esa convicción de obedecer al Señor. Y va a haber ese avivamiento. Y mire, después de ahí, como quien dice, se puede decir que de ahí comienza, hermano, lo que viene siendo un avivamiento, que ahora, gracias a eso, hermano, a ese esfuerzo de Cornelio, usted y yo estemos aquí en una iglesia cristiana. Porque él trabajó. Y dice que él, hermano, invitaba a la gente. Mire ahí lo que dice. Convocando a sus parientes. Les decía, mire, sí, fulanito, véngase. Pariente, véngase, primo, véngase, hermano, véngase, tía, véngase para acá. Cristo es la única respuesta. Cristo es el único camino. Cristo es el único, hermano, salvador. Y ahí dice. Y también convocó a sus amigos más íntimos. Y le aseguro que fueron. Y de ahí más, hermano, comienza la historia. Usted lo termina leyendo en su casa. De todo lo que pasó, hermano, al final, Cornelio, hermano, fue tocado por Dios. Dios salvó a él, a su casa, a su familia, a sus parientes, a los que estaban ahí. ¿Por qué? Por haber tenido, hermano, esas decisiones y esas convicciones. Escúcheme aquí enfrente. En su vida. ¿Las quieres tener tú también, esas convicciones, hermano? ¿Sí o no? Entonces no desaprovechemos el 2025. Ya comenzó el 2025. Que estas sean nuestras mejores resoluciones del año, de todo el año. Que esos, hermanos, puntos importantes que tuvo Cornelio se puedan aplicar en mi vida también, para poder estar fortalecido delante de Dios. Y así nadie nos pueda, hermanos, arrebatar de su mano. Y venga lo que venga, vengan las situaciones que vengan. Con esas convicciones, hermano, va a haber un avivamiento espiritual, hermano, en la iglesia, en tu vida, en tu corazón. Y vas a tener una mejor vida. Y todo lo que te ha sucedido, Dios lo va a sanar. Dios lo va a curar. ¿Por qué? Porque vas a empezar a tener esas decisiones para el Señor, temeroso, piadoso, hermano, que vas a dar con generosidad en todos los aspectos. Y vas a invitar a la gente a también a escuchar el Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Así es de que eso es el pensamiento, esa es la palabra, hermano. No podemos decir otra cosa. Después de que Cornelio obedeció a Dios, mire, con esto termino. El Señor vio desde el cielo cada movimiento que hizo Cornelio. Y así lo ve. Cada movimiento que tú haces, cada manera que tú vienes a la iglesia, Dios lo ve. ¿O no lo ve? Él lo ve. Si vio lo de Cornelio, Él te está viendo. A los jóvenes los está viendo el Señor. A los jóvenes los está viendo el Señor. Aleluya. A los adultos los está viendo el Señor. Y llega el momento que no te sorprenda cuando tú hagas esas cosas, que Dios te empiece a remunerar. Y después digas, wow, ahora me siento como más campeón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Porque tú le estás permitiendo al Espíritu Santo que haga en tu vida, así como hizo en la vida de Cornelio. Y que trajo a su vida la salvación, trajo, hermano, la sanidad, trajo quizás a lo mejor algunas situaciones que había con los soldados que quizás no querían al centurión, pero decían que tenía un buen testimonio y era un buen hombre. Y Dios lo salvó, Dios lo perdonó. Y Él también estará también en la eternidad en los cielos. Pero tú también. Dios quiere que estés en la eternidad. Que escapemos del lazo del enemigo. Que escapemos de las manos del enemigo, hermano. El enemigo viene con todo en estos últimos tiempos. Ya sabe que le queda poco tiempo. Poco tiempo. ¿Sabían eso?
Y por eso quiere, hermano, luchar y quiere distraerte, quiere, hermano, hacer cosas, te quiere robar el tiempo, te quiere robar, hermano, la paz, la felicidad. Pero por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por eso todos los que estén atados, hermano, Dios puede, hermano, romper esas cadenas como si fuera un hilo, así nomás rápido. Dios lo puede hacer. Pero hay que venir a Cristo y decirle, como decía Cornelio: Señor, aquí estoy yo. Y eso fue lo que le trajo la bendición, la convicción que él tuvo. Y esa es la convicción que quiero que te lleves a tu casa. Una convicción de verdad, una convicción de tener ese temor, de tener esa verdadera comunión como la tuvo Cornelio. Todos los días van a venir problemas, pero que los problemas, hazlos a un lado y no me importan los problemas. Yo quiero a Cristo primero. Pero que la mujer no me deja, yo quiero a Cristo primero. Si la mujer se quiere quedar ahí, que se quede. Que los hijos, no, yo quiero a Cristo. Porque Cristo es el que nos va a ayudar. Entonces atendamos la voz de Dios y comencemos a hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Hasta que no tengamos la convicción, hasta que no la tengamos, llegará el avivamiento. ¿Escucharon lo que dije? Hasta que no tengamos esa convicción, llegará el avivamiento. El momento que llegue, que tengamos la convicción, el avivamiento espiritual va a llegar y vamos a ser hombres y mujeres. Que aquí vamos a estar, no a la 1:30, pero no a las 2, a la 1:30 vamos a estar ya listos. Yo me recuerdo, hermano, de la iglesia donde yo crecía, el Señor, la gente estaba esperando, hermano, la entrada para entrar al templo. ¿Puede usted creer eso, hermano? Yo me acuerdo, a lo mejor algunos hermanos saben también. La gente estaba desesperada por entrar. ¿Por qué? Porque había hambre de Dios. La gente quería escuchar la palabra. Pero hoy estamos como esa alabanza que dice, ¿no? Estamos como esa alabanza que dice, digamos en tiempos de apostasía, donde dice que el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. El amor de muchos, la consagración, no existirá. Esa alabanza tiene mucho sentido. El amor de muchos se va a enfriar. La consagración ya no. Pero si no estamos consagrados al Señor, el Señor no hará la obra en nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Así mantenga esta comunión con sus ojitos cerrados y dígale: Señor, quiero tener una convicción fuerte. Tu palabra, Señor, ha sido predicada, Señor. Tu palabra ha sido expuesta tal como es, Señor. Tu palabra santa, Jesús de Nazaret. Tú hablabas, Señor, en esos tiempos así, Señor. Y que mucha gente comenzó a desistir, Señor, porque tu palabra es fuerte, Señor, pero esa palabra nos llena, nos da la vida eterna, Señor. Que aún el apóstol San Pedro dijo: Señor, mira cómo se están yendo todos. Tú mismo le dijiste: Señor, también te quieres ir tú. Y Pedro mismo, Señor, dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Por eso, Señor, toma control de este pueblo, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los miembros que han venido hoy, Señor, a los invitados, Señor, a los que estuvieron hoy por primera vez, Señor, que tú los bendigas, que tú les guardes sus caminos, Señor, que tú los lleves a sus destinos, Señor, a donde ellos quieran ir, Señor, a sus propósitos, Señor, a los que van a estudiar a otro estado. Bendice, Señor, a cada uno de los jóvenes que están aquí, a los que tienen dificultades, Señor, y problemas, situaciones, Señor, tristezas en sus corazones. Tú, Señor, las puedes llenar. Tú, Señor, las puedes cubrir. Porque tú tienes, Señor, un gran amor por la humanidad, por aquel perdido, por aquel que está triste, por aquel que está, Señor, en problemas, por aquel que está, Señor, en situaciones difíciles, Señor. Ten misericordia, Señor Jesucristo de Nazaret. Así como tuviste misericordia, Señor, de aquellas vidas, Señor, que te clamaban a ti. Así como la mujer sirofenicia, Señor, que tan solo decís y tan solo tocar el borde de su manto, voy a ser salva y sana, Señor. Gracias por este tiempo. Llévanos con tu paz, tu bendición. Limpia el camino, Señor. Y que podamos regresar, Señor, una vez más
como siervos tuyos, temerosos de ti, Señor, a escuchar tu palabra. Para así con los ojos cerrados, usted no los abra, por favor.